fuera está cayendo una tormenta de estas históricas. Sí, de las que asustan, vamos. Exacto. El agua inunda el salón y, claro, hay que pagar un arreglo de emergencia hoy mismo. Pero en lugar de abrir la cartera, los inquilinos están en el pasillo gritándose. Culpándose unos a otros. Eso es, culpándose de haber provocado la lluvia, insultando a los vecinos, y mientras tanto el agua sigue cayendo a chorros. Es una imagen bastante absurda, la verdad. Lo es, lo es. Pero esta imagen, aunque parezca de comedia, es la radiografía exacta de cómo amaneció la política en España el 25 de marzo de 2026. Y para desenredar todo este panorama, hoy vamos a aplicar una filosofía muy, muy concreta en esta inmersión profunda. Sí, la filosofía del proyecto DIA, o sea, el Diario Inteligencia Artificial. Que, a ver, es un enfoque fascinante para analizar la realidad porque parte de una premisa que es innegable. Totalmente. Los hechos van primero y la interpretación después. O sea, su manifiesto propone básicamente aislar el ruido, eliminar la propaganda y las exageraciones de los partidos y centrarse en la mecánica pura de la actualidad. Cero sesgo político, neutralidad absoluta. Exacto, cero ruido. Y buena falta que hace, porque hoy tenemos sobre la mesa un informe de inteligencia y coyuntura política masivo, un documento que disecciona hora a hora el panorama informativo de ese 25 de marzo. Y nuestro objetivo hoy, para quien nos escucha, es ponerle, digamos, unos auriculares con cancelación de ruido de la más alta tecnología. Me gusta mucho esa metáfora, sí. Es que vamos a apagar esa distorsión de los mítines y de las redes sociales para leer sencillamente la partitura original de cómo funciona el poder. El informe marca 6 vectores clave que chocaron ese mismo día. Y el primer gran impacto, fíjate, no vino de dentro de España. No, vino de fuera. Claro, la onda expansiva de la guerra en Irán. Así es. Ese día, el presidente del gobierno comparece en el Congreso. Oficialmente va a exponer la posición española ante el conflicto en Oriente Próximo y a rendir cuentas, sobre el último Consejo Europeo. Hasta ahí lo normal. Claro, y la retórica pública del Ejecutivo se centra en un rotundo no a la guerra, evocando de forma muy clara las protestas de 2003, ¿no? Sin embargo, el dato fundamental que confirma el informe, el hecho que trasciende todo ese discurso, es la denegación oficial a Estados Unidos del uso de las bases militares de Rota y Morón. Vale, vamos a detenerlos un segundo aquí, porque esto suena a algo que la gente suele pasar por alto en los titulares rápidos. Rechazar el uso de las bases. O sea, estamos hablando de denegar planes de vuelo y repostajes a una superpotencia en medio de una operación militar. Palabras mayores. Totalmente. ¿Qué implicaciones reales tiene mover esa pieza en el tablero geopolítico? Pues implica un choque tectónico. O sea, un choque entre dos conceptos, que son los acuerdos bilaterales históricos, por un lado, y la soberanía operativa por el otro. Ya. Cuando un gobierno toma esta decisión, no solo está haciendo un gesto diplomático para la galería, está interrumpiendo físicamente la cadena logística militar de su mayor aliado en la OTAN. Claro, les cortas el paso, básicamente. Exacto. Y agencias como Reuters o AFP captaron esto al instante. La narrativa de Moncloa es proyectar una especie de autonomía estratégica, pero claro, el riesgo diplomático a largo plazo es incalculable. Y por supuesto la oposición no iba a dejar pasar un riesgo así. El líder del Partido Popular subió al atril y lanzó una frase que estaba diseñada como un dardo. Dijo, no a la guerra y no a usted. Directo a la línea de flotación. Sí, sí. En vez de debatir sobre la viabilidad de la misión en Irán o los detalles humanitarios, desplazan el foco directamente hacia la credibilidad exterior de España, acusando al Ejecutivo de utilizar la política exterior por puro oportunismo interno. Sí. Pero claro, mientras discuten de aviones y alianzas internacionales en el Congreso a gritos, en los despachos del Ministerio de Economía están sudando frío para ver cómo se paga la factura de toda esta inestabilidad. Exactamente. Y aquí es donde entramos en el núcleo duro de la política doméstica, en la gotera del salón de la que hablabas. En esa misma comparecencia, el gobierno defiende un escudo social, un paquete anticrisis, como lo llamaban, de 5.000 millones de euros. ¿Qué se dice pronto? Sí. Hablamos de inyecciones de liquidez, ayudas directas, exenciones fiscales a los combustibles y a la electricidad, todo para amortiguar el golpe de la guerra en los bolsillos de la ciudadanía. Pero a ver, hay una trampa mecánica en todo esto que, te juro, me vuela la cabeza.
Este paquete de 5.000 millones tiene que ser convalidado por decreto al día siguiente. Al día siguiente, sí. Y la oposición ataca sin piedad el uso de esta vía, argumentando que el gobierno lleva, y cito textualmente, 3 años sin presupuestos. Y aquí, yo, que me considero una persona informada, pero no una experta en reglamentos, necesito pedir una pausa técnica. Dime. Para alguien de nuestra audiencia que no viva obsesionado con el reglamento parlamentario, ¿qué significa realmente, en la práctica, gobernar a base de decretos prorrogando unos presupuestos durante años? O sea, ¿por qué es un problema tan sumamente grave si al final, el dinero se aprueba igual? A ver, es una pregunta clave para entender la parálisis del Estado. Unos presupuestos generales son, imagínate, el plano estructural de un país para el año entero. Te dicen exactamente cuánto puedes gastar en cada ministerio, en cada partida. Vale. Si no tienes presupuestos nuevos, vives con los del año pasado o los del anterior. El problema, claro, es que el mundo cambia. Si estalla una guerra de repente y necesitas 5.000 millones urgentes para bajar el precio de la gasolina, pues ese dinero no está en el plano original. O sea, tienes que ir a rascar fondos de emergencia de donde sea. Exacto. Tienes que usar el Real Decreto Ley, que es una herramienta puramente de urgencia. Pero la Constitución exige que ese decreto pase por el Congreso para ser convalidado en un plazo máximo de un mes. Claro. Así que gobernar por decreto significa que, en lugar de tener la tranquilidad de un plan anual cerrado, el gobierno tiene que ir al cajero automático del Parlamento casi cada semana. Mendigando los votos. Eso es. Mendigando los votos de diferentes grupos parlamentarios simplemente para sobrevivir al día a día. Es un proceso agotador y proyecta una imagen de inestabilidad constante. Volviendo a la analogía del principio, es como poner cubos de plástico bajo la gotera todos los días, en lugar de, pagar a un albañil para que te arregle el techo de una vez por todas. Tal cual. Me parece un ejemplo perfecto. Y fíjate en la presión geométrica de ese 25 de marzo. Este decreto de 5.000 millones no es solo una cuestión de economía. Es un plebiscito sobre si el gobierno todavía tiene capacidad real de gobernar. Es que se la juegan. Se la juegan. El riesgo para el Ejecutivo es letal, porque si no logra convalidarlo demuestra una debilidad estructural insostenible. Pero ojo, que el riesgo para la oposición también es inmenso. Claro, es que piénsalo. Si votan en contra, el titular del día siguiente en todos los periódicos es algo tipo «La oposición bloquea 5.000 millones en ayudas para bajar la luz y la gasolina a la ciudadanía en medio de una guerra». O sea, es un callejón sin salida para ellos. Es un dilema brutal. Un alineamiento táctico errático en ese momento les puede destrozar la credibilidad ante sus votantes. Y por cierto, hablando de la luz y de nuestra vulnerabilidad ante crisis externas, hay una transición fascinante en el informe de ese día. Sí, el salto de la economía a la infraestructura. Exacto. De debatir cómo pagar la energía en el presente, la atención política salta directamente al Senado para exigir cabezas por un fallo de la infraestructura energética en el pasado. Menudo panorama. Nos referimos a la Comisión de Investigación sobre el Gran Apagón Ibérico, el del 28 de abril de 2025, un evento histórico que dejó a medio país totalmente a oscuras. Sí, fue un shock tremendo. Y, ella defendió ferozmente la gestión de su empresa como operador del sistema y lanzó la pelota, al tejado de otros actores del sector. Sí, sugiriendo que hubo incumplimientos graves en la red por parte de terceros. Eso es. Pero aquí es donde entra la realidad técnica a reventar por completo el relato político. Totalmente. Porque ese mismo día se publica el informe final de los expertos de ENTESOE. Para poner un poco en contexto a quien nos escucha. ENTESOE es la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad. O sea, son los ingenieros jefes que supervisan el macrosistema eléctrico de toda Europa. Los que saben de verdad cómo funciona el cableado. Exacto. Y su documento es demoledoramente técnico. Certifica que aquel apagón general a las 12:33 de la mañana fue un evento de carácter excepcional. Y sobre todo destaca una palabra: multifactorial. ¡Ay! Multifactorial. Otra de esas palabras que los políticos adoran usar como escudo, ¿no? A ver, desde un punto de vista puramente neutral, ¿qué significa multifactorial cuando hablamos de que se caiga de golpe la red eléctrica de un país entero? Pues significa básicamente que no hay un botón mágico que alguien pulsó por error, ni un solo culpable al que señalar. A ver, la red eléctrica europea es un ecosistema físico hipercomplejo. Tiene que estar perfectamente equilibrado en tiempo real, siempre. O sea, lo que entra por lo que sale. Justo. La cantidad de energía que se genera tiene que ser exactamente igual a la que se consume en cada milisegundo.
Y el informe de ENTSO-E detalla que hubo una confluencia casi imposible de casualidades. Hubo fallos en los controles de tensión, desconexiones preventivas de empresas generadoras y problemas graves de coordinación transfronteriza. Vamos, una tormenta perfecta de la física y de la ingeniería. Eso es. No fue una conspiración política en la sombra. Ya, pero esto me genera un cruce de cables importante. Si tenemos un informe de la máxima autoridad técnica europea diciendo textualmente, señores, esto fue una anomalía sistémica del propio diseño de la red, ¿por qué el Senado sigue montando una comisión de investigación para interrogar a directivos? O sea, suena a que el objetivo no es entender cómo mejorar los controles de tensión, sino encontrar un villano con nombres y apellidos para el titular del telediario. Es que le has dado al clavo. Más que un simple teatro para buscar un villano, es un cálculo táctico muy frío por parte de la oposición. El apagón es solo el pretexto, ¿sabes? Ya. El verdadero objetivo de todo esto es construir y sobre todo fijar en la opinión pública la narrativa de la mala gobernanza energética. Quieren utilizar el fallo físico de la infraestructura para cuestionar políticamente los nombramientos en empresas estratégicas del Estado que están vinculadas al gobierno. Tela. Es decir, usar un problema puramente de ingeniería para ganar control parlamentario sobre los sillones de los consejos de administración. Exacto. Pero, y esto es muy interesante, el informe de coyuntura advierte del doble filo de esta estrategia. O sea, si la ciudadanía, que ya sufre el estrés de la inflación, de los precios altísimos, si percibe que los políticos están utilizando un evento técnico súper complejo simplemente para tirarse los trastos a la cabeza, Claro, la gente se cabrea. lógicamente, la comisión pierde toda su legitimidad. Se ve como un ejercicio de cinismo táctico insoportable y no como un ejercicio real de rendición de cuentas. Totalmente. Y ojo, porque si los políticos utilizan las infraestructuras físicas como arma arrojadiza, el informe de ese 25 de marzo demuestra que hacen exactamente lo mismo con las infraestructuras institucionales y judiciales. Sí, el famoso escrutinio de la integridad. Pasamos a un terreno pantanoso. Hay dos casos paralelos que estallan mediáticamente ese día, afectando uno a la izquierda y otro a la derecha. Y el informe que tenemos delante los analiza con una objetividad clínica. Empecemos por el ámbito del gobierno central. Ese día, la portada del diario ABC acusa directamente al Ministerio de Cultura de, cito, encubrir un fraude relacionado con las subvenciones a la Fundación o Instituto de Cultura Gitana. El ruido mediático fue ensordecedor esa mañana. Madre mía, sí. Hablando de informes internos que supuestamente se habían ocultado y pidiendo la intervención urgente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Pero aquí, de nuevo, es vital activar nuestra cancelación de ruido, porque el informe de inteligencia que estamos leyendo es súper estricto con los niveles de verificación. A ver, nos indica que, efectivamente, el Instituto de Cultura Gitana es un ente público. Esto es comprobable en el portal de transparencia por cualquiera. Sí, eso es un hecho. También es un hecho innegable que esa fue la portada del periódico. Pero, y este detalle lo cambia absolutamente todo, el 25 de marzo no existía ninguna confirmación oficial por parte de la Fiscalía de que se hubieran abierto diligencias de investigación. Cero confirmación judicial. Era puramente un eco mediático basado casi en exclusiva en filtraciones interesadas. Exacto. Y en el otro extremo del cuadrilátero, afectando esta vez al Partido Popular de Madrid, tenemos la reactivación del caso de Ana Millán. Así es. Ese mismo día, formaciones de la oposición en Madrid, como el PSOE y Más Madrid, anuncian a bombo y platillo que recurren el archivo de su causa por presunta prevaricación en adjudicaciones a un empresario. Otra vez, vamos a leer la partitura original sin el ruido de fondo. La jueza ya había archivado este caso basándose en un informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y la UCO determinó de forma clara que no había irregularidades penales atribuibles a Millán. Entonces, a ver, si la Guardia Civil dice que no hay nada y la jueza cierra la carpeta, ¿bajo qué mecanismo legal puede la oposición forzar que eso se reabra? ¿Qué es eso que argumentaron de un sobreseimiento prematuro? A ver, en el sistema judicial español, cuando una causa está en fase de instrucción, las partes que están personadas pueden argumentar que el juez ha cerrado el caso demasiado pronto. Es decir, de forma prematura, sin haber practicado todas las pruebas posibles o sin llamar a todos los testigos clave. Vale, entiendo. Es un mecanismo legal totalmente legítimo, pero su uso político en este caso es fascinante. La oposición no necesita demostrar la culpabilidad de Millán en ese momento exacto, solo necesita mantener el caso abierto.
Mantenerlo respirando. Eso es, mantenerlo vivo en el juzgado de instrucción para poder seguir generando titulares negativos sobre ella y su partido. Es que es inevitable pensar en el VAR de los partidos de fútbol. A ver, la justicia o la fiscalía son el árbitro principal, ¿no? Tienen el juego parado. Están ahí metidos en una sala oscura mirando las pantallas, analizando cada milímetro de la jugada en absoluto silencio. Sí, sin presiones aparentes. Todavía no hay una decisión oficial sobre si hay delito o no. Pero claro, las gradas, que en este caso son los partidos políticos y la prensa, ya han encendido bengalas. Están gritando como locos que es un escándalo de corrupción histórico o que es una caza de brujas orquestada, metiendo una presión absolutamente insoportable al sistema mucho antes de que haya un veredicto. Me parece una analogía potentísima. Pero fíjate en la trampa gigante que esconde. En el fútbol, el VAR toma una decisión en, qué sé yo, 3 minutos. Como mucho. Pero en la justicia real, el árbitro tarda meses, o a veces años, en emitir una sentencia firme. Y para cuando por fin llega ese veredicto, las gradas ya han quemado el estadio hasta los cimientos. Totalmente. El verdadero desgaste político en ambos casos, tanto el del Ministerio de Cultura como el de Ana Millán, no proviene de la posible sanción administrativa final. El daño real se inflige a través de la narrativa del encubrimiento. Se siembra la duda. Exacto. Se siembra la duda constante sobre la honorabilidad del adversario, erosionando la confianza pública en la institución misma muchísimo antes de que el mazo del juez golpee la mesa. Y claro, toda esta inmensa olla a presión que llevamos un rato describiendo. O sea, una crisis diplomática internacional por la guerra, la urgencia de aprobar decretos multimillonarios, sin presupuestos, el uso de apagones para cuestionar nombramientos técnicos y la constante amenaza de la sospecha judicial. Todo eso tiene que liberar vapor por algún lado. Inevitablemente. Y en política, esa liberación de presión siempre aterriza en el mismo sitio, el tablero electoral. Sí. Llegamos al último vector de ese día, y es el que ilustra a la perfección cómo el gobierno decide reconfigurarse ante este escenario tan absolutamente hostil. Los teletipos de la agencia EFE confirman ese 25 de marzo la salida inminente de María Jesús Montero del Ejecutivo. Un pesado pesadísimo. Pesadísimo. Deja sus altísimas responsabilidades en las carteras de Economía y Hacienda para convertirse de la noche a la mañana en la candidata socialista en las elecciones autonómicas andaluzas. Y aquí, claro, la Moncloa filtra a la prensa que esto es un cambio quirúrgico, que quieren hacer un relevo milimétrico para evitar una crisis de gobierno profunda. Pero vamos a ver, mirando el contexto que acabamos de construir juntos, el momento temporal es una absoluta locura. Es un riesgo extremo, sí. O sea, sacar a la principal arquitecta de los números del Estado, a la persona que diseña la macroeconomía de España, a menos de 24 horas de jugarte la supervivencia parlamentaria votando un decreto de emergencia de 5.000 millones. Parecería un suicidio táctico de manual. ¿Por qué hacer este movimiento justo ese día? Pues porque demuestra una ley no escrita pero inquebrantable de la política. Y es que los calendarios electorales no respetan jamás las urgencias legislativas de un país. Ya ves. Las urnas dictan los tiempos, siempre. El informe detalla cómo este movimiento desencadena una onda expansiva interna brutal en el gobierno. Cambiar la cartera de Hacienda implica tener que renegociar las cuotas de poder con los socios minoritarios de la coalición, justo en un momento donde la debilidad parlamentaria ya es, como decíamos, extrema. Es como, intentar cambiar el motor del coche mientras vas a 120 por la autopista. Y para colmo, los pasajeros van detrás discutiendo a gritos. Sí, una metáfora perfecta del estrés que se vivía. Y supongo, claro, que la oposición leyó esta debilidad interna inmediatamente. Sin ninguna duda. La portada del diario El Mundo de ese mismo día ya marcaba la estrategia de respuesta con total claridad. El objetivo era convertir esas elecciones andaluzas en, cito, un plebiscito para Sánchez. La intención del Partido Popular es obvia: utilizar unas elecciones puramente regionales para medir el nivel de rechazo nacional al presidente del gobierno, intentando capitalizar de golpe todo ese desgaste acumulado del que hemos hablado hoy. A simple vista, parece que en este tablero todo el riesgo absoluto lo asume el gobierno al desmontar su núcleo económico, mientras que la jugada del PP suena a una victoria segura, ¿no? Y ahí está la trampa visual de la estrategia política. Ah, cuéntame. El informe de inteligencia hace una advertencia muy severa sobre el efecto boomerang para la oposición. Plantear unas elecciones autonómicas como un referéndum nacional es una apuesta de altísimo riesgo. ¿Por qué?
Porque si el electorado andaluz decide que a la hora de ir a votar le importa más hablar de, no sé, la gestión de las listas de espera en su centro de salud local, o de la sequía terrible en el campo, o de cómo se financian sus colegios públicos, pues el marco nacional del plebiscito se desinfla por completo. Claro, a la gente le importa lo suyo. Exacto. Y peor aún para la oposición. Si la estrategia falla, un mal resultado autonómico se va a leer automáticamente como un fracaso directo del líder nacional de la oposición, por haber nacionalizado la campaña. Menuda radiografía nos deja este informe. Si damos un paso atrás y observamos el recorrido completo que hemos hecho hoy en esta inmersión, la imagen de la maquinaria del Estado es fascinante y al mismo tiempo te da un poco de vértigo. Sí, es un mecanismo complejo y a veces despiadado. Hemos visto cómo una onda expansiva que nace en Oriente Próximo obliga a improvisar decretos económicos de miles de millones aquí, porque la estructura de los presupuestos está bloqueada desde hace años. Hemos analizado también cómo un fallo puramente físico en los controles de tensión de la red eléctrica europea se transforma mágicamente en un arma para cuestionar la gobernanza corporativa. Hemos desgranado cómo los tiempos tan dilatados de la justicia se utilizan casi como una táctica más para mantener vivas sospechas de corrupción tanto en ministerios como en gobiernos regionales sin que exista una necesidad real de tener sentencias firmes. Y hemos terminado comprobando que al final del día, todas estas tensiones enormes, desde la diplomacia hasta las infraestructuras de luz, se sacrifican sin pestañear en el altar de los calendarios electorales, forzando cambios de ministros clave en el peor momento posible. Totalmente. Y creo de verdad que el valor de aplicar esta metodología del diario Inteligencia Artificial es incalculable para la gente que nos escucha. Entender que los discursos en el atril y los grandes titulares de prensa son, volviendo al inicio, solo el ruido de los inquilinos gritando en el pasillo. Mientras que los decretos reales, las comisiones técnicas y los movimientos de carteras son las verdaderas herramientas, las que se usan para reparar la gotera o, siendo cínicos, al menos para decidir quién se queda con las llaves de la casa. Eso es. Comprender esta sutil diferencia es la mejor manera de no dejarse arrastrar por la constante sensación de crisis perpetua que nos venden. Es que es la diferencia fundamental entre ser un mero espectador indignado de la actualidad y comprender realmente los incentivos ocultos que mueven a cada actor político. O sea, cuando entiendes por qué se hace un movimiento, la propaganda pierde todo su efecto, te vuelves inmune. Y para cerrar este análisis, me gustaría dejar una reflexión final. Un pensamiento para que nuestra audiencia lo lleve consigo y lo analice en los próximos días. Porque hemos visto cómo absolutamente todo, ya sea una decisión superoperativa sobre bases militares ante un conflicto humanitario internacional o la comprensión técnica de cómo demonios se cayó la red eléctrica de todo un continente, es absorbido casi al instante por el sistema para ser utilizado como un proyectil en la supervivencia política interna. Todo se recicla en arma política. Todo, así que la pregunta inevitable que me queda es, ¿han perdido las democracias modernas la capacidad intelectual y estructural de debatir problemas técnicos, crisis humanitarias o plantear soluciones a largo plazo sin convertirlos en el acto en un plebiscito puramente electoral? Pues fíjate, es una incógnita que creo que define a la perfección la fragilidad y el ritmo frenético casi absurdo del sistema en el que vivimos hoy en día. Ahí lo dejamos. La próxima vez que sientan que el ruido de la política es demasiado fuerte, que la distorsión de los altavoces no les deja pensar con claridad, no intenten gritar más alto que el resto. Simplemente recuerden buscar sus auriculares con cancelación de ruido y presten atención a la partitura original. Hasta la próxima inmersión profunda.